Yo estoy hablando y tenía el botón apagado. ¿Me escuchan, sí? Te escuchamos, sí. No, se me trancó porque estaba viendo el sistema a ver las entregas, pero todavía no me aparecen las entregas de los obligatorios. Y además me pidió que cambiara la password, que no le gustaba que tuviera caracteres raros, que no le gustaba la cantidad de caracteres, que no le gustaba un montón de cosas. Después me pidió que verificara mi dirección, mi teléfono, mi currículum. Pasó por 5 páginas de cosas que tenía que verificar. Y encima lento, ¿no? Pues está cargadita la cosa todavía. Así que disculpen que me retrasé acá unos minutos. Bueno, ahí cómo estuvo el tema. ¿Cómo lo vieron? Yo empecé bien. Nosotros entregamos el domingo, así que vamos bien. Está bien. O sea, con tiempo y... Sí, por el domingo, no, de hecho fue el sábado. El domingo yo no podía y era mejor terminarlo de antes. Mm, Todo bien. está bien. Bueno, estamos solos porque No, nuestra se bajó. compañía se fue. Ok. Bueno, lo que tenemos para hacer es eso, es hacer más ejercicios. No sé qué es lo que quieras hacer. ¿No íbamos a hacer ejercicios del Mongo para ver cómo iba a ser el tema de eso? Es que la verdad no tuve tiempo ni de armarlo, ni de discutirlo todavía con los otros profesores. Eh, Ah, ok. y tenemos que ponernos a hacerlo ya, ¿no? Yo supongo que van a ir eh, en la línea de las cosas que vimos en el laboratorio y lo que vimos en teórico. No, no más que eso, ¿no? Cosas sencillas, de repente hacer algún tipo de documento viste, definir un documento para una cierta estructura, un conjunto de datos, yo qué sé, y de repente agregar con otros datos y después buscar algunas combinaciones de cosas y poca cosa más. No veo para mucho este semestre, estamos todavía Está. Sencillo. poniéndonos a tiro. Sí, va a ser sencillo. Ah, ¿No? más sencillo incluso que en el obligatorio. ¿Sí? En el obligatorio le metí un par de magias ahí que ni siquiera creo que vayan a usar. Está No, bien. es que no sé si era necesario, pero nosotros le agregamos un par de funciones para que ella hiciera las cosas, tipo editar una página, entonces modifica arreglos y cambia cosas por ahí. Ah, mira qué lindo. ¿Qué le pusiste? ¿Restricciones y eso? Restricciones no, es el mismo el procedimiento, se encarga de agregar las cosas que necesita agregar. Simplemente vos le pasás los datos y lo agrega en la Está bien, estructura correcta. está bien. Eso tengo que estudiar. Así que miraré tu trabajo y veo a ver qué aprendo. ¿Qué más? Sí, Eh, pongo, ya me he sí, peleado no. bastante con Aparte estábamos diciendo que teníamos que poner más cosas, por ejemplo, de otras bases, otras filosofías, de basado en documentos, de basado en grafos y eso. Pero la verdad que no nos dio tiempo. No nos Sí, dio. eh, Porque esos dijimos, ni bueno, los yo conozco. hago. Mongo sí he Sí, usado. pero hay varias, digamos, hay varias filosofías atrás de los modelos no SQL. Sí, eh, que hay una variedad muy grande de cosas, ¿no? sí. Modelados Y, de grafos habíamos llegado a ver en el trabajo por arriba porque justo necesitábamos un tema de manejo de tareas de, bueno, sí, tengo por una tarea, tiene que estar en este orden, tiene que estar tipo, una tiene precedencia de la otra, manejar precedencia, manejar tiempos y como que con los grafos se queda bien, pero era mucha investigación porque es completamente diferente a lo que nosotros sí, pensamos, tipo, ese es en SQL. por eso, entonces ese es el problema, ¿no? Todas estas cosas, natural, toma bastante tiempo estudiarlas. eh, y después que le agarrás la onda es fácil, pero Sí, o sea, Mongo el- es una pavada una vez que le agarró la onda. sí, sí, es fácil, pero hay que agarrarle la onda. Ni nos hemos metido en temas, por ejemplo, que tampoco es la idea, porque nosotros lo que estamos Buenas viendo es noches. la parte de buenas noches,
Pero Temas de manejo de la base de datos orientado a la parte de desarrollo y esas cosas, pero por ejemplo la configuración de Mongo para hacer clusters y esas cosas, Ah, esto sí, es no, no todo, gracias, no gracias. Ya todo, todo- migré, todo- ya migré 8 servidores con eso y fue horrible. Sí, sí, tiene todo un conjunto de temas ahí Sí, que... igual está bueno el tema de los clusters que los manejan muy bien. Ahora, Ajá. migré, Pero tenía está, que migrar de un el, lugar a el- otro, fue el una tema es que pava. no es el tema de la materia, ¿no? La materia es más bien Claro. para la estructura de las bases de datos. Bueno, ahí vamos a tener que hacer alguna cosa con eso. Bien. Bueno, entonces lo que les planteo es seguir con algunos parciales, pero son bastante parecidos. Siempre tiene alguna diferencia, algún enfoque diferente, ¿no? Pero son más o Ujú. menos similares. ¿Este lo hicimos con ustedes? Sí, creo que sí, ¿no? Este ya lo habíamos hecho, ¿o no? ¿Hasta dónde es? Yo veo el número y no te puedo decir. Tampoco. No, pero no, lo que pasa es que tengo los documentos acá hasta dónde llegamos. Y hicimos... Este me suena que lo hicimos, sí. ¿Eh? No está de ejemplo ahí. Sí, acá no, pero me parece que no, porque esto están los borradores solamente para empezar a trabajar. Este me parece que no lo hicimos. Oh, vamos a probar este. Está bien. Ah, permitirme una cosa más que tengo que hacer. Bueno, eso ya está. Vamos a empezar con este, a ver cómo nos va. Este es del 2018 y teníamos dos transacciones. Y entonces dice, dada las siguientes transacciones, obtener un plan P1 concurrente entrelazado de T1 y T2 que no evite abortos en cascada, pero que sea recuperable. ¿Ah? Lo que nosotros tenemos que hacer es analizar las lecturas posibles, o sea, porque el problema de recuperabilidad tiene que ver con qué ¿Cuál transacción transacción lee lee de cuál? cuál lee de quién, ¿no? Eso. Ujú. Y cuándo hace el commit cada una, ¿no? Ese es uno de los temas principales. Ujú. Entonces hay que analizar las lecturas posibles. O sea, yo tengo que la transacción uno escribe Y, escribe Z, y esta escribe X y escribe Y. Y las dos leen Z, ¿no? Eh, esta lee Y, ¿no? Y esta lee Z. A ver, lo que podremos tener es lectura de X, o sea, entre esta y esta, eh, o lectura de Z entre esta y esta. Vamos a hacer los dos casos. O sea, este es nuestro ejemplo Va, y lectura de I también. y la lectura de I. Tenemos ahí varias versiones. O sea, una que podríamos hacer es decir, bueno, vamos a postergar los commits, estos los ponemos para el final,
porque acá la lectura, por ejemplo, sería con la última escritura Z. En este caso tenemos escritura de Z y lectura de Z, y escritura de Y y lectura de Y, ¿no? Podríamos poner eso. Podríamos poner, si no, esto acá, esto acá, y esto acá. En este caso solo hay lectura de Y, de Z no, porque la lectura de Z se hace antes. ¿Tá? Recordad que acá estamos viendo lo de recuperabilidad nada más. No estamos hablando de que algo sea equivalente a serial. ¿Sí? ¿Y qué otra opción teníamos por acá? Que empezara la otra. Que tenemos escritura de X. Entonces, por ejemplo, que tuviéramos todo esto acá y esto otro. Acá. En este caso, la transacción 1 lee de la transacción 2 y no hay otra lectura. ¿Sí? Pero el C no es recuperable. En realidad sí, por el commit. Lo que nosotros precisamos es que haga el commit antes, ¿no? Claro. Y haga el commit después, ¿no? Gracias. Estaba arreglando primero. En este otro Sí. estamos haciendo que la transacción 1, la transacción 2 lee de la transacción 1 y hace commit primero y después hace este commit. ¿Tá? Y en este otro caso, la transacción 2 lee de la 1, también tendría que hacer el commit después. Y acá. Bueno, entonces ahí hay varios casos. ¿Tá? ¿Quedó claro allí? Sí. Sí, a todos, sí. Sí. Bueno, entonces, bueno, esto hay que cuidar que no haya dos lecturas cruzadas entre las transacciones, porque si la transacción 1 lee de la transacción 2 y la transacción 2 a su vez lee de la transacción 1, ese es un caso que no es recuperable y nada, ¿no? Porque no podemos determinar quién tiene que hacer el commit primero, ¿no? En ese caso. ¿Ah? Ese es un caso que hay que evitar. Bueno. ¿Cuál es el P1 que les gusta? Acá no analizamos la equivalencia serial por ahora, ¿no? El segundo. El segundo, Tiene bastante entrelazado. Bueno, entonces vamos a hacer... a ver, estos cómo son. Ahora teníamos unos hechos, no sé qué es lo que tenemos hecho acá. Ah, están sin hacer.
Acá estamos tratando de hacer el ejercicio 4, ¿no? 3. Estamos tratando de hacer el 4. ¿Qué es el otro? A ver cómo está. Acá, pero vamos a sobreescribirlo. Este es nuestro plan. Tenemos que poner los conflictos, ¿no? En este caso tenemos la lectura de Z con la escritura de Z, la escritura de Y con la lectura de Y, esta lectura de X con la escritura de X acá. Y ya está, ¿no? Read Z está acá. Read X y write La Y. escritura de I con la escritura de I. La escritura de I con la escritura de I, sí. O sea, esto sería esta escritura de I con esta escritura de I. ¿Ah? Tenemos esa y ya está, ¿no? Más o menos Sí, está creo todo. que Bueno, entonces si lo ponemos vemos que tenemos arcos de T1 a T2 y de T2 a T1. O sea que si los ponemos así podemos tener arcos de T2 a T1 y de T1 a T2 y de T2 a T1. Acá. Ahí tenemos. Entonces no es equivalente a serial. Si lo estiramos un poco, podemos ver que tenemos unos conflictos cruzados. Vamos a ponerlo un poco más estirado. O sea, vamos a ponerlo así. Entonces este va hasta acá y hasta acá. Este va con este, ¿no? Y después tenemos que este va con este y este otro va con este, ¿no? Recuerdan que estos casos nosotros no podemos, eso nos dice que esta escritura de X con la escritura de y la escritura de Y con la lectura de X no pueden estar entrelazados, ¿sí? Y a su vez no puede haber entrelazados entre la lectura de Z e Y con todo este bloque que está acá, ¿no? O sea, la transacción 1 tiene dos áreas cruzadas con la transacción 2. Eso nos obliga a que estas cosas o se hacen antes o se hacen después, ¿no? ¿Sí me siguen? sí. Este lo voy a mover un poquito para abajo y no molesten. Entonces eso querría decir que de repente me conviene tomar esto de acá, ponerlo acá, estos dos ponerlos acá, ¿no? Y con eso vamos a tener, nos van a cambiar los sentidos de las flechas. A ver, nos cambian los sentidos de la flecha. No, no nos cambian porque están todas para el mismo lado. No, precisamos tenerlas todas del mismo lado. A ver, déjame ver cómo estábamos acá. Teníamos estas dos y precisamos cambiar esta flecha. Así que no, la única forma es ponerlo prácticamente de serial. No hay forma. O podemos dejar este read Z acá y llevar todo la transacción 1 para atrás. Esa es la otra opción. Para hacer que todas las flechas vayan para el mismo lado. Ponemos todo esto así.
y lo metemos por acá. Y tenemos que meter todo esto por acá. Y meterlo acá. Acá si hacemos de vuelta los conflictos, tenemos que la escritura de X con la lectura de X, la escritura de Y con la escritura de esta va con esta, la lectura de Z va con esta, y creo que ya... ¿Sí? Sí. Entonces este plan es serializable. Y no tenemos mucho arreglo porque, por ejemplo, este no se puede solapar con este bloque. O sea que no hay forma. Y al mismo tiempo empieza acá y que termina acá. Todo este bloque tampoco se puede solapar con este, ¿no? Por los conflictos cruzados. De lo contrario, si tuviéramos algún entrelazado entre esos dos pedazos, lo que sucedería es que tendríamos alguno de los conflictos yendo en el otro sentido. Y entonces tendríamos un ciclo. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Se dan cuenta? ¿Lo ven? O Sí. sea que este es el mejor entrelazado que podemos hacer por conflictos. ¿Ah? Y entonces ahora en este caso solamente tenemos conflictos desde T2 a T1. Esto los podemos sacar. Entonces, este le vamos a poner, perdón, este le vamos a poner ejercicio 4 para hacer el por conflictos. ¿Ah? Bueno, lo que pasa, acá ya lo hicimos. En realidad, acá nos equivocamos. Porque acá nos pide si es serializable por conflictos. Y en realidad lo que nosotros precisamos es mostrar que no es serializable por conflictos. O sea que no es esto lo que tenemos que hacer, sino que tenemos que dejarlo como estaba antes, ¿no? Que estaba como este caso. Todas estas lecturas, estos dos, 1, 2, o sea, 3, 2, 1, no, este otro, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 2 y el resto. Teníamos que dejarlo así. Me distraje, ¿no? Y no sé cualquiera. O sea que son 3, 2, 2 y entonces son 3, 2, 2 y estos 4. Este es nuestro plan. Teníamos este conflicto, este conflicto, este conflicto, este conflicto. Y ya estábamos, ¿no? Sí, eran 4, porque eran 2 cruzados y 2 cruzados.
Y acá teníamos el otro. Ah. Debemos probar si es equivalente a serial por conflictos y vemos que no es equivalente a serial por conflictos. Y tenemos que probar si es equivalente a serial por vistas. ¿Sí? Qué bueno es. Este es otro. Bueno, este después lo tenemos que quitar. Entonces, este lo que tenemos es el plan serial, ¿no? En el cual tenemos que ver, este es un plan serial T1 o T2, tenemos que ver quién lee a quién. Vemos que aquí en T1 o T2 la escritura de Z precede a la lectura de Z y la escritura de Y precede a la lectura de Y, ¿no? Y en este caso, T2, T1, la escritura de X precede a la lectura de X. Y además, el último en escribir Y es este 1, ¿no? Y se acuerdan que nosotros en la parte esta de equivalencia serial teníamos que confirmar a ver si en el plan serial y en el otro que estamos probando a ver si es equivalente a serial, se tiene que cumplir que las operaciones que fueron las primeras en leer un cierto valor tienen que seguir siéndolo en el nuevo plan, ¿no? Supongamos que P es equivalente a serial. Entonces, si P lee el elemento escrito por TJ, debe ocurrir lo mismo en el otro plan que es equivalente a serial, ¿no? Y si P, que es serial, lee el valor original de un elemento, debe ocurrir lo mismo en P', ¿sí? Y si P, que es serial, si T sub I es el último en escribir un cierto elemento, debe ocurrir lo mismo en P', en el plan equivalente serial, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ver cómo se comporta nuestro plan, el plan que habíamos elegido, ¿no? Que lo teníamos acá. ¿Tá? Bueno, es clarísimo, al igual que este plan es horrible, ¿no? Pero lo tenemos que comparar acá. A ver, un poco. Corrijo acá. Esta pantalla tiene baja resolución. Bueno, entonces tenemos, este es nuestro plan, ¿no? Este es nuestro plan.
Y acá, por ejemplo, si fuera T1, T2, la escritura de I precede a la lectura de Y de la transacción T1. Pero la escritura de Z no precede a la lectura de Z. Por lo tanto, este plan no es equivalente a T1, T2. ¿Sí? Fijémonos en T2, T1. En T2, T1, la escritura de X precede a la lectura de X. Y sin embargo, acá tampoco lo hace, ¿no? Por lo tanto, este plan no es equivalente ni a T1 primero, T2 después, ni a T2 primero y T1 después. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, O sea, con que encontremos alguna cosa que no cumple, ya está. sí, tampoco le valores originales. Si es ¿Eh? T2, T1. Si es No, T2, tampoco, T1, sí. tampoco le No, nueve. por eso, que se cambia la sector. O sea, hay que ver una de las condiciones. Si una de las condiciones ya no la cumple, se podría haber empezado por los valores originales también. Sí. Cualquiera de esos. Eh, por ejemplo, este RZ y RY que están acá están marcados como que leen valores originales, ya queda claro que acá no lo hace. Por lo menos el RY en este caso. Y en este otro caso, bueno, ahí con el T1, T2, RX lee un valor original, sí, acá también. Ah, solo en el caso T2, T1, ¿no? Eh, estamos poniendo los dos casos, encontramos situaciones en las cuales no son equivalentes. Entonces, el plan no es equivalente a serial por vista porque algunas de sus condiciones no son iguales a todas las alternativas de ejecución serial de las transacciones. O sea, hay cosas que no se cumplen. Mejor si explica, ¿no? O sea, acá lo estamos haciendo algo cortito, pero digan, bueno, por ejemplo, esta escritura en este caso precede a esa lectura, ¿no? Entonces, por lo tanto, no es T2, T1. Y tampoco es T1, T2 porque tanto la escritura de Y como la escritura de Z deberían eh, ser leídas por T2 y sin embargo T2 solamente lee una de las dos, ¿no? ¿Sí? ¿Puede el plan P1 ser planificado por dos PL básicos? Agregar a P1 los candados de modo múltiple apropiados o en caso contrario presentar una planificación P5 entrelazada para T1 y T2 que respete dos PL básicos, ¿no? Y nos pide modo múltiple, ¿no? Ese es los logs que tenemos que hacer. Una cosa que ya podemos decir es,
los planes 2PL siempre generan planes equivalentes a serial. Si es 2PL en modo múltiple, va a generar equivalentes a serial por conflictos. Si es 2PL de multiversión, va a generar planes equivalentes a serial por vistas. ¿Tá? Pero siempre generan planes no equivalentes a serial. Pero igual, lo que tenemos que hacer es, tenemos que hacer un P5 entrelazado para T1 y T2 que respete 2PL básico. Lo que sí puede suceder hay que cuidar que no haya deadlocks, ¿no? Lo que nos puede ocurrir es que haya deadlocks, ¿sí? Entonces, vamos a entrarle a este. Voy a abrir el origen porque esto me está vinculando a algo que está en otro lado. Porque este es un borrador que yo tengo de base en otra carpeta que tiene estos ejercicios medio prehechos y quedó vinculado a ese. Y tenemos que hacerlo de nuevo. Bueno, entonces tenemos que aplicar 2PL básicos. Vean que ya tenemos los read lock y los write lock agregados, ¿no? Pero vamos a hacerlo un poco entrelazado. Yo en general lo que hago es read lock con el read, los pongo juntos, ¿no? Y empezamos con la transacción 1, ¿no? Y este otro también me lo llevo con control X, me lo llevo para acá. ¿Y qué es lo que sucede? Ya el read lock con el write lock no se pueden ejecutar hasta que se haga el unlock de Y. Por lo tanto, este va a quedar bloqueado hasta acá. Bueno, con una letra más chiquita, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, al quedar bloqueado, la transacción 1 sigue ejecutando y por lo menos hasta que haga el unlock de Y. A partir de ahí, este puede continuar. Puede continuar hasta que trate de hacer el write lock de X. Cuando hace el write lock de X, precisa que este otro haga el unlock de X. Lo pueden hacer de otra forma. Yo lo estoy haciendo acá porque es más poético, por decir algo. ¿Ah? Y bueno, en realidad control X podríamos ponerlo por acá atrás. Y nos quedan más operaciones. ¿Qué era lo último que escribía esto? Después del write X, que hacía? Write Y y commit. O sea, write Y y commit. Entonces precisamos 3. Precisamos write lock de Y. Write de Y. Y hacer, bueno, todos los unlock y el commit, ¿no?
y este Z y X. Esto lo pueden poner así o lo pueden poner todo junto también, ¿no? Por ejemplo, Y y Z, ¿no? En este caso tenemos que achicar un poquito las letras para que nos queden, pero... ¿Sí? Lo que nosotros hicimos fue simplemente empezar a correrlo, a ejecutarlo con los read logs y write logs, respetando los bloqueos de modo múltiple que están por acá, ¿no? O sea, las lecturas son intercompatibles, pero la escritura no es compatible con nada, ¿no? Si tengo una escritura con otra escritura, no es compatible y con otra lectura tampoco es compatible. O sea, las escrituras son exclusivas, ¿no? Y acá lo que nos sucedió es que cuando habíamos hecho la escritura de Y, la lectura de Y no se podía hacer al mismo tiempo, ¿no? Había que esperar a que se hiciera el unlock de Y para que el read lock se pudiera lograr. ¿Sí? ¿Hasta acá todo claro? Sí. Igual No. el unlock no va antes del commit. Mira, No sé si cambia algo. no cambia mucho, sí. Podríamos decir que el unlock tiene que ir antes del commit, ¿tá? En algunos casos, por ejemplo, en algunos casos, si vos haces commit y terminate internamente, como que se hace una única operación. Cuando son planes que son tipo rigurosos, por ejemplo, entonces en el commit es un commit terminate y hace todos los unlock todos al mismo tiempo en una sola operación. Como yo tengo muchos sistemas, mecanismos interactivos, yo puedo tener commits, varios commits, y después hacer un terminate, ¿no? Piensen en un procedimiento que está haciendo loops y que está procesando, yo que sé, un cursor o alguna cosa así, ¿no? O piensen en alguno de los comandos que teníamos que uno hace un conjunto de comandos y cada 10 comandos, por ejemplo, se hace un commit automático. Algunas cosas que vimos de ese estilo. Entonces, podemos suponer que se pueden hacer antes o después, ¿no? Ahí depende un poco de las estrategias que tengan, ¿no? Algunas de las cosas que vimos. Pero, por ejemplo, los que tienen actualización diferida, ¿no? Y entonces todas las escrituras se mandan al final, generalmente, y la gran mayor parte de esos son rigurosos, son planes rigurosos, generalmente lo que tienen es eso, una única operación que hace todo, ¿no? En los sistemas operativos también, cuando vos haces un terminate, por ejemplo, también cierra todos los semáforos que el sistema haya pedido y eso los devuelve todos al sistema, ¿no? Piensen que el sistema de base de datos es como un sistema operativo virtual, un mini sistema operativo virtual. Así que si los ponen juntos, o muchas veces yo los pongo todos juntos, pongo el commit y los unlock todos en un mismo bloque, ¿no? En especial si el bloqueo es todo al final. Vean que acá en este caso, por ejemplo, este es el último write lock, ¿no? Que es el write lock de Z. Y a partir de ahí empieza a hacer unlocks, ¿no? Porque lo que me pide es un 2PL básico, no me pide ni estricto ni riguroso, ¿no? Entonces tengo esa libertad. Igual no me mejora mucho, ¿no? Bueno, sí, tengo un poquito más de este... este read log lo puedo hacer entrelazado porque estoy haciendo el unlock de Y un poquito antes, que si no tendría que esperar hasta el final de la transacción.
¿sí? Pero si me pidieran, por ejemplo, un estricto o riguroso, todas las escrituras, todos los write lock van hasta el final. Que es el caso, por ejemplo, de los multiversión. Los multiversión, como yo siempre tengo que terminar con los certify lock, que es el último bloqueo, entonces en realidad solamente puedo hacer planes estrictos o rigurosos. No puedo hacer planes 2PL básicos en multiversión. ¿Sí? Bueno, tenemos esto. Ahí no sé. Entonces, este lo tengo que quitar porque este es el 5 y tengo que insertar el nuevo que hicimos. Ahí está, este es el que hicimos. Que en realidad este es nuestro P5, ¿no? Este es nuestro P5. Tenemos estas transacciones, usamos log de modo múltiple y este es el P5 que obtuvimos. Bueno. Y acá me plantean el punto 6 es, ¿puede el plan P1 ser planificado? Esto preguntaba algo más. ¿Puede el plan P1 ser planificado 2PL básico, agregar los candados apropiados? En caso contrario, presentar una planificación P5 entrelazada para T1. Tal, dijimos que no son equivalentes a serial, entonces tenemos que hacer un nuevo plan. Hicimos el nuevo plan, ¿no? Simplemente agregando los candados y corriendo la mano entrelazado. Cuando uno quedó bloqueado, lo bloqueamos hasta que se hizo el unlock y quedó, ¿no? Como detalles eso, yo puse este unlock de Y después del último lock, porque acuérdense que dos fases, ¿no? Entonces, una vez que yo hice el último lock, a partir de ahí, si yo sé que no va a haber más locks, puedo empezar a hacer unlocks, ¿no? Que no es mucho lo que se hace después, pero bueno. Entonces yo acá puedo hacer el unlock de Y y eso me permite que la transacción T2 tenga algún poquito entrelazado acá y haga más interesante el resultado. Porque me están pidiendo un 2PL básico, ¿no? No ocurriría si yo tengo un 2PL estricto o multiversión, donde tengo que liberar, como yo escribo Y, debería liberarlo al final, ¿sí? Hay un montón de teoremas que demuestran que en realidad las escrituras, todos los sistemas hacen 2PL o estricto o riguroso. ¿No? 2PL básico no lo hace nadie porque tiene algunos problemas en algunas ciertas condiciones. Bueno, entonces, ¿puede el plan P1 ser planificado por 2PL estricto multiversión? Brindar P1 agregando al mismo tiempo los candados apropiados o en caso contrario presentar una planificación P6 entrelazada T1 y T2 que respete 2PL estricto multiversión. Acá no lo pidieron en este orden, ¿no? Casi siempre, si yo tengo primero el bloqueo en modo múltiple, que es equivalente a serial por conflictos, entonces el plan estricto 2PL multiversión
es equivalente a serial por vistas. Entonces, normalmente lo único que tenemos que hacer acá es poner los Certify Lock, nada más. Y ya está. O sea, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar este, que es este, ejercicio 5, y le vamos a cambiar el nombre. Vamos a hacer una copia. Porque este es el el 6, ¿no? Y entonces vamos acá, y sacamos esto y le ponemos ejercicio 6 ahora. Es una copia del 5. Y lo único que tenemos que hacer es, antes de hacer el unlock de las variables de escritura, que son el Y, tenemos que hacer un certify lock. Y antes de, porque nosotros escribimos en Y y también escribimos en Z, ¿no? Entonces tenemos que hacer certify lock de Y, acá. ¿Está? Y no puede haber nadie que tenga bloqueo de Y. Vean que el bloqueo de Y empieza después. Pero eso lo hace siempre el modo múltiple. El modo múltiple no puede tener compatibilidad entre la lectura y la escritura. Entonces la lectura tiene que estar desplazada. Si no, el otro queda en deadlock, ¿no? Lo mismo pasa en este, acá ya me lo comí, este va acá, y acá lo que precisamos es un certify lock de Z. Pero acá me lo comí este. Fíjense, estaba el read lock de Z, que termina hasta el final, y yo hice el write lock de Z acá. Así que esto está mal. Nos equivocamos en el anterior. Ya en el anterior estaba equivocado. O sea, acá teníamos un read lock de Z, y si no, este queda bloqueado. Quedaría bloqueado por el read lock de Z. O sea que acá tendríamos que hacer todo esto. Y esto acá. Sí, vieron que no lo vimos ninguno de nosotros, ¿no? O sea, este read lock de Z tenía un bloqueo que termina acá. Y no podemos tener el write lock de Z acá. Ya acá estaba mal. En realidad, todo esto. Vamos a ver, porque esto nos cambia un montón. Si yo me la comí esa. En general no lo hago así. Yo le pongo colorcitos para que se vea bien dónde empiezan y dónde terminan los bloqueos. A ver ahora. Yo tengo readlock de Z y tengo readlock de Z. Sí. Está.
Este right log de Y lo puedo hacer. Vamos a achicar un poco la letra esta. El right log de Y lo puedo hacer porque no tengo un read log de Y por acá. Este read log de Y no lo puedo hacer porque el unlock de Y lo tengo acá. Pero a su vez no podría ser el write log de Y porque yo tengo el bloqueo de Z acá. O sea, no lo puedo llevar antes. Sí, o sea, tengo problemas que se me están generando deadlocks, ¿no? Que están relacionados con estos casos de bloqueos. A ver. Al final no hicimos uno resuelto. El que nos perdimos es ese que teníamos el caso resuelto. Teníamos que partir de ese, más fácil. Aparte, yo lo digo acá. Bueno, justo este no lo puse, ¿no? Pero siempre pongo en los ejercicios. Una de las primeras cosas a tener en cuenta es el plan serial por conflictos. Ay, no lo hicimos en ningún momento, ¿no? Si es equivalente a serial. Probamos si era equivalente, pero no resolvimos. Y probamos si era equivalente a serial por vistas, pero no hicimos. Esto simplemente porque nos ahorra mucho trabajo cuando queramos hacer un plan. Vamos a hacerlo acá. Tenemos que hacerlo a partir de este. Este ya habíamos visto. Que nos convenía hacerlo así. En realidad era este. Y después todo esto. Y después esto, ¿no? Este es el ejercicio 4. Este es el ejercicio 4. Bueno. ¿Qué era lo que habíamos visto? Que teníamos que cambiar el orden de estas operaciones, ¿no? Y entonces una de las opciones era, por ejemplo, adelantar estos dos, creo, y llevar estos dos para atrás, ¿no? Y no teníamos mucho entrelazado, pero no se podía hacer mucho más cosas con todo esto. Entonces acá todos los arcos están de T1 a T2. Nos quedan todos los conflictos de T1 a T2. ¿Sí? O sea, este plan es equivalente a serial. Pero había... tenemos esta lectura que la podemos hacer. Entonces, no, para tener un poco más de entrelazado, porque esto otro se queda igual a serial. Entonces poníamos este acá
este acá. Ahora sí. Los planes, este va con este va con este va con este va con este y ya está. ¿Está? No tenemos mucho entrelazado, pero tenemos un poco. ¿Está? Entonces podemos a partir de este. Y nosotros estamos trabajando en este. O sea que hacemos el read lock y después hacemos todas las operaciones de la transacción 2 y después hacemos el resto. Vamos a ver cómo nos queda. O sea, hacemos todas las operaciones de este, acá. Y ponemos todas estas para atrás. Acá. Y vemos que acá tenemos un read lock de Z. Y acá tenemos read lock de Z. ¿No? Es compatible. Este hace el read lock de Y, de X, escribe X, hace el commit y libera todo, incluido Z. Entonces, y no tiene ningún conflicto porque es solamente de lectura lo que tiene Z. Y luego este otro tiene el resto. Escribe Y, lee X, escribe Z, ¿no? Que lo podremos poner en orden ahora porque esto no nos afecta. O lo dejamos así, no sé, da lo mismo. No tiene mucho entrelazado, pero esta es una solución. ¿Sí me siguen el razonamiento? Perdón, este tendría que estar acá, es P5, ¿no? ¿Le pusimos P5? En realidad es P5B. 5B. Porque este ya habíamos visto que no nos quedaba. O sea, este es lo que nos pide es usamos lock modo múltiple, que es equivalente sería por conflictos, el plan P5. Partiendo del plan P5, entonces podemos hacer el P6. Que vamos a usar este plan. Lo que pedíamos era un plan P6. Y tenemos que ponerle los... no le pusimos a este los bloqueos de modo múltiple para demostrar que es equivalente serial. P5 no son equivalentes, usamos P5 en modo múltiple. Vamos a
y sacar igual este, que es este. Así ya nos queda y ahora trabajamos. Vamos a volver sobre este. O sea, acá lo que no hicimos fue ponerle los read lock y ver que es compatible, ¿no? El read lock de Z y este otro hace read lock de Z. Luego este haría read lock de Y. Este haría el read lock de X. Este haría el write lock de X. Este haría el write lock de Y. Y este haría el commit con los unlock. ¿Sí? Y como no hay conflicto con el read lock de Z, porque no hay ninguna escritura de Z en la transacción 2, no tenemos ningún problema. Write lock de X. Acá tenemos un read lock de X. Este no, este es de Y. Unlock de Z. Y acá con el commit liberamos todo. Unlock de X, Y, Z. Que eso nos lo habíamos comido. Bueno, ahí quedó. Esto lo actualizamos. Acá está con los logs, que es lo que nos pedían, ¿no? Tenemos que poner log de modo múltiple y es equivalente a serial por conflictos. Que en realidad lo que hicimos es, lo hicimos primero equivalente a serial por conflicto y después le agregamos los bloqueos, ¿no? ¿Se entiende? Y una cosa. Después lo que tenemos el otro es el plan estricto multiversión. Ahí lo único que tenemos que hacer es tomamos el mismo plan en este. Y lo único que hay que hacer es, antes de los commit, hay que hacer los certify lock de lo que se escribió. Certify lock de X, certify lock de Y. Y lo podemos hacer porque no hay nadie que tenga un bloqueo de X o de Y en este espacio, ¿no? Podemos hacer perfectamente los certify lock. A ver qué hago el dibujito este. Y en este otro también tenemos que poner certify lock de Y y de Z.
Y lo podemos hacer porque la otra transacción ya cerró y terminó sus bloqueos. ¿Ah? Normalmente cuando tenemos el plan equivalente a serial por conflictos y nos piden pasarlo a equivalente a serial por vistas, pasa. O sea, que es lo mismo que haber hecho el plan por modo múltiple y luego pasarlo a multivaluado. Ese mismo plan, lo normal es que no tenga problemas de hacerlo certify lock, porque como tiene restricción, el de modo múltiple, mientras tiene el bloqueo de escritura, ninguna otra transacción puede tener bloqueo de lectura, ¿no? Entonces, ya el modo múltiple nos asegura que nadie va a tener bloqueos de las variables que estamos escribiendo. Entonces, siempre el plan que está hecho en modo múltiple lo podemos hacer equivalente a multiversión. ¿Sí? Sí, disculpas que me perdí un poco. Yo estaba hablando de otro obligatorio que nos entregó nomás. Me perdí un poco el Acá, ejercicio. bueno, a ver, espera. Este es el ejercicio 6, Este es el ejercicio 6. que era El tema, hacerlo multiversión. Está cuando te estricto. piden primero el modo múltiple, el modo múltiple te genera equivalente cero por conflictos. Ujú. Sí, Después te piden estricto multiversión, que es equivalente a serial por vistas. Normalmente, ¿qué es lo que sucede? Tú haces el plan en modo múltiple, Ujú. siempre, en realidad siempre te ocurre, siempre es así. Vos haces en modo múltiple y en el modo multiversión lo único que tenés que agregar son los certified lock, nada más. Ujú. ¿Tá? No es lo mismo al revés. Si tú lo haces al revés, tú además tenés que demostrar o agregarle el bloqueo 2PL estricto multiversión y puede no quedarte igual. Perdón, hacer primero el estricto multiversión que te permite. El estricto multiversión te permite un solapamiento entre la escritura de la variable y la lectura. ¿Ah? Yo puedo tener algunas lecturas que se solapen con la escritura Ujú. en otra transacción, ¿ah? Porque está permitido en estricto multiversión. Pero eso no está permitido eh, en modo Ah, múltiple. Entonces, si vos convertís de este a este, no hay problema. Simplemente ponés los certified lock y anda. Pero si tenés que convertir de multiversión a modo múltiple, es muy probable, si tenés solapamiento de lecturas con escritura, que tengas que modificar el plan, que el plan no lo puedas convertir. claro. Con razón, yo siempre me perdía que a veces se podía solapar o no. Claro, cuando es multiversión y tiene Certify, sí se puede solapar el write y el Se read. puede el write and read, pero en el momento del certified no tiene que estar, no tiene que haber No tiene que haber solapamiento. ninguno, claro. Ninguno, porque tiene que haber liberado antes de que haga el certified lock, ¿no? O Claro. bueno, el certified lock en realidad se tiene que hacer después de que haya liberado. Sí, y el Eh, Certify Lock se hace luego de la última escritura, o si es estricto, al final, ¿no? sí, normalmente el multivaluado es con actualización, eh, ¿cómo es que se dice? ¿Inmediata? Eh, no, ¿O no? diferida, ¿no? ¿Bien? O sea que se hacen con el commit y entonces todos los certified, generalmente es estricto o riguroso. ¿Tá? Ujú. Los bloqueos de multiversión son todos estrictos o rigurosos. Bueno, después dice un poco explicar las ventajas de granularidad múltiple frente a granularizada simple, presentando un ejemplo breve. Acá la idea es que ustedes hagan un ejemplo parecido a alguno de los ejercicios que hicimos por ahí. Yo qué sé, alguna cosa parecida a esta, ¿no? O sea, muestren la estructura eh, y hablen un poquito pongan el cuadradito del cuadro de la compatibilidad y Ya hagan recordá un ese cuadrito. ejemplo. Acuérdense que el parcial, si bien este no es presencial,
Claro, Es con material, ¿no? claro. Aun cuando fuera presencial son con material, ¿no? No se lo tienen que acordar todo. Ah, los presenciales también son materiales. Los presenciales son con material, sí, ¿no? Entonces, acá lo más importante es que hagan una demostración en que demuestran que entienden cómo funciona el bloqueo, que hagas una pequeña corrida, un par de transacciones y generalmente te pedimos que vos muestres que se bloquea alguna y entonces que tiene que esperar a que la otra desbloquee y hacer todo el... Si te fijas, todo esto está en 2PL también. O sea, se están haciendo bloqueos y cuando se termina hacer el último bloqueo, recién empiezan a hacer los desbloqueos. ¿Tá? Es algo de eso. Hacer un ejemplo. Y después dice, tomando en cuenta que hay un checkpoint inmediatamente luego que T1 confirme que el sistema permite lectura sucia, ¿cómo sería el proceso de recuperación si se produce una falla general luego de que T1 confirme sin llegar a realizarse el checkpoint y se está trabajando con actualización diferida? Acá no aclara muy bien cuál es el plan que tendríamos que usar. ¿Ah? Suponemos que T1 confirma después de T2, pero yo supongo que quizás acá no se hicieron mucho el plan. Capaz que es P1. eh, Capaz que pensando en P1, en el plan P1, que igual no era recuperable. El plan P1 no era ni recuperable ni nada, ¿no? Claro, no. No, pero no había obtener un plan P1 corriente que no evite abortos en cascada y que sea recuperable. Lo único que habíamos visto era esto. Decidimos que este era nuestro P1, ¿no? Sí. Pero no es equivalente a serial ni nada. Pero bueno, sí, podría ser este caso. Entonces lo llevamos para allá y lo vemos. Entonces dice, tomando en cuenta que hay un checkpoint inmediatamente luego que T1 confirme, a la izquierda, ahí tenemos el checkpoint, ¿no? Y que el sistema permite lectura sucia, ¿no? O sea que está asumiendo que tenemos... ¿Cómo sería el proceso de recuperación si se produce una falla general luego de que T1 confirme? Tomando en cuenta que hay un checkpoint inmediatamente luego que T1 confirme y que el sistema permite lectura sucia. ¿Cómo sería el proceso de recuperación si se produce una falla general luego de que T1 confirme sin llegarse a realizar y se está trabajando con actualidad? Que falle antes del checkpoint. Entonces. Si esto ahí no parece muy razonable lo que Qué están raro. pidiendo, ¿no? Está medio raro eso. A ver, vamos a ver la letra original, ¿dónde la tengo? Lo que pasa es que no, son dos ejercicios diferentes acá. Nota que... Ah, no, pero dicen, tomando en cuenta que hay un checkpoint inmediatamente luego de que uno confirme y que el sistema permite lectura sucia.
¿Cómo sería el proceso de recuperación si se produce una falla luego de que T1 confirme sin llegar? Yo supongo que este segundo T1 es T2. Deben haberse Seguramente, porque si equivocado no. algo, sí. Sí, porque si no es como que Porque falla sí, ¿para qué antes hablo del con el commit check? inmediatamente. O antes sí, o antes de. No, dice después, luego que confirme, ¿no? Claro, es como que entre el commit y el checkpoint, lo cual es medio Yo raro. podría, vamos a poner un 2 acá, marcarlo en rojo porque estamos haciendo una cosa medio particular. Pero entonces en ese caso nosotros tendríamos eh, hay una falla, ¿no? Tenemos el checkpoint acá. Hay un checkpoint, inmediatamente T1 confirma que el sistema permite cómo sería el proceso de recuperación si se piensa en una falla sin llegar y se está trabajando en actualización diferida. ¿Tá? Actualización diferida quiere decir que se manda a escribir en el commit. ¿Tá? Entonces eso quiere decir que la transacción 1, vamos a cambiarlo, T1, no llegó a escribir y confirmar. Por lo tanto, todos sus datos fueron escritos. Transacción 1 no tiene nada para hacer. T2, en cambio, ¿sí? O sea, estas escrituras se llegaron a confirmar, con el commit se mandaron al buffer, pero no llegaron a escribirse a disco nunca. Entonces hay que rehacerlas. ¿Cómo sería el proceso de recuperación si T1 falla luego de la operación de escritura y se está trabajando con actualización inmediata? No, pobrecito. Entonces, T1 falla luego de la operación de escritura. O sea que mi falla en realidad ocurre acá. ¿Sí? El checkpoint no se llevó a
ejecutar nunca. ¿Sí? Una cosa hay que notar es esto. Esta es una falla general. Esto quiere decir que todas las transacciones fallan, mientras que esta es una falla de T1 solamente. Por lo tanto, en realidad, Igual si hay una falla... La transacción 2 sigue ejecutando. ¿Ah? Pero, ¿y si por ejemplo la falla jodiera el tema del entrelazado, por ejemplo? Bueno, viste que acá te dicen que estamos considerando un sistema que permite lectura sucia. En el fondo, lectura sucia es uno de los casos de problemas de sistemas que podrían llegar a ser no recuperables o que en todo caso son recuperables con aborto en cascada, ¿no? Claro. Porque la lectura sucia lo que te dice es que hay una transacción que lee datos no confirmados, porque la otra transacción sigue haciendo operaciones. Pensá en el escenario de la lectura sucia, ¿no? Entonces eso quiere decir que nosotros tenemos que prestarle atención al conflicto entre la escritura esta con la lectura esta. Si yo tengo una falla, ¿no? Yo voy a tener que poner un aborto acá. Ajá. Si este estaba tramposito. ¿Sí? Este para que se vea, capaz que nos conviene hacerlo así. Vamos a hacer un dibujito más. Y acá mostramos que esta escritura, lee de acá. O sea, la transacción 2 lee de la transacción 1 cuando todavía no hizo el commit. ¿Sí? Todavía no hay ninguna otra cosa. Entonces este falla y este tiene que abortar. ¿Sí? Estoy en cualquier lado. Acá. Ahí este lo podemos sacar. ¿Ah? Entonces vemos que en realidad es
Ujú. La diferencia entonces es que cuando en el anterior era una falla de todo y en este solo falla uno, pero igual como es un aborto en cascada, Hay que la otra es fallarlo aborto. también. Sí. Ok. ¿No? Y con eso terminó. O sea que en los hechos, si queda así y tienen práctica, lo resuelven en un par de horas. Claro. Tienen que hacer práctica. Claro, y el tema que es, como es actualización inmediata, hay que hacer el undo, ¿no? Acá tenemos que, no, igual, actualización inmediata lo que te dice es que manda a escribir al buffer. Como no llegaron al checkpoint, eso lo tenemos que poner. ¿Sí? Entonces yo tenía confundido esto. Que lo manda al O buffer sea, entonces no significa que se escriba. Es solo si llega al checkpoint. eso se llama esto. Acá vimos la parte de recuperación y supongo que habrás hecho el ejercicio sugerido. Eh... No, estoy Nunca nadie peleando los con otra hace. obligatoria. No. Nunca nadie los hace. Tengo ejercicios sugeridos por ahí, un montón, y nunca nadie me hace los ejercicios. Va, de vez en cuando algunos sí, pero algunos de esos tipos especialmente dedicados, ¿no? Nosotros vimos al final de la parte de recuperación, o sea, toda la historia de esta recuperación y que vimos, por ejemplo, eh, todo esto de la estrategia de caché, cómo funciona el caché y las estrategias de escritura al disco y cómo el disco va escribiendo en función, por ejemplo, si es un disco mecánico, va escribiendo en función de su estrategia de movimientos del cabezal adentro del disco mecánico, ¿no? Y entonces ¿esto qué quiere decir? Que vos mandás en un cierto orden las escrituras, pero luego esas cosas no se escriben en el orden que tú las mandás, sino que se pueden escribir en otro que le convenga más al disco, desde el buffer, ¿no? Eh, Vimos también que si vos escribís pocas cosas, el ancho de banda es inefectivo, que si mandás a escribir muchas cosas es mucho mejor. En particular en los discos mecánicos te conviene mandar datos que están todos en el mismo cilindro, ¿no? Y la mayor cantidad de datos que puedas. O sea, te conviene acumularlos y cuando tengas una cantidad, escribirlos todos de golpe. Mientras que los SSD tenés otras cosas diferentes. Por ejemplo, algunos de estos papers te muestran que quizás escribir como si fuera un disco mecánico en realidad es contraproducente y te conviene más escribir cosas separadas para que se escriban en bloques diferentes para aprovechar la arquitectura paralela interna, ¿no? Eso hay algunos papers ahí. Por otra parte, depende del disco, si le mando muchas escrituras, se puede saturar el garbage collection porque no puede encontrar bloques libres y empieza a bajar desempeño. O sea, todo eso quiere decir que yo preciso también estrategias de escritura como el NVMe, Non-Volatile Memory Express y cosas por el estilo, que tienen estrategias diferentes a los discos mecánicos, pero también para manejar las escrituras. Todo esto a lo que apunta es, el buffer no va a escribir las cosas en la forma ideal. En realidad sí escribe la forma ideal para maximizar el ancho de banda del medio de almacenamiento, pero no para beneficiar
yo qué sé, la consistencia de las transacciones. Ahí lo tenemos que hacer con otros mecanismos, que es el uso del log, ¿no? Por eso Ujú. tenemos el log. Entonces, las transacciones, ¿no? Mandan a escribir al buffer, y el buffer es otro proceso que cuando organiza las escrituras a los discos según sus distintas estrategias, marca también en el log, ¿no? Este se me trancó. Este verde que está acá es el checkpoint. Cuando el buffer escribe al log. Y tengo un bloque especial para el log, que está en un disco aparte, que lo explicamos todo acá, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todo eso, eh, lo que sucede es que yo mando a escribir, pero eso no se escribe inmediatamente, ¿no? O sea, yo tengo la transacción, manda a escribir, ¿no? Manda a escribir, esas cosas quedan en el buffer y en algún momento hay un checkpoint. Y ahí puede haber una falla. Este ejercicio es el ejercicio mágico que tiene todas las combinaciones posibles que pueden ocurrir de estas situaciones, ¿no? Básicamente. Entre medio le podés poner las lecturas que quieran, que no importan, ¿no? O sea, a no ser para los temas de conflicto, pero para los temas de recuperación, las lecturas no importan. Sí importan por los temas de serializabilidad y esas cosas, ¿no? Pero este ejercicio tiene todas las combinaciones posibles. Entonces la idea es hacer diagrama de mensaje, transacción de buffer, disco y log, y las operaciones realizadas de actualización diferida y actualización inmediata. Por ejemplo, el caso 1, lo que haríamos es, primero manda a escribir X, después manda a escribir Y, ¿no? En cada uno de los casos manda a escribir al log primero antes de hacer la operación, después manda el commit, ¿no? Acá Ujú. entre el X y el Y ocurre el checkpoint, el buffer manda a escribir, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como es actualización diferida, recién en el commit el buffer recibe la orden de escribir X e Y, ¿no? Entonces este checkpoint en realidad lo que me dice es, como es actualización diferida, no escribí nada, y por lo tanto al tener la falla tengo que rehacer la escritura de X e Y. En el caso de actualización inmediata, mando a escribir X y el checkpoint me escribe X en forma inmediata. Pero lo escribe después cuando el checkpoint lo hace. Pero el checkpoint se hizo antes de la escritura de Y, por lo tanto Y no se llegó a escribir. Llega a ser el commit, queda en el log, y ahí tengo una falla. La escritura de X se llegó a hacer porque el checkpoint se ocurrió después de la escritura de X, pero en la escritura de Y no ocurrió ningún checkpoint hasta la falla, aunque sí hizo commit. Por lo tanto, tenemos que rehacer la escritura de Y, ¿no? Y acá estarían todas las registros de la transacción 1 en el log, ¿sí? Ujú. Bueno, la idea es hacer todos los demás, Ok. ¿no? Mm, ok, lo tengo que leer de nuevo. Igual me queda duda cuándo es entonces que se usa redo y cuándo se usa undo. Porque si es Bueno, frido y no está escrito, se hace el redo de lo que no está escrito. en realidad acá lo vemos como, o sea, primero vimos que yo tengo el checkpoint y tengo algunas estrategias de buffer, ¿no? Ujú. Lo que es el write ahead logging, ¿no? Entonces cada vez que voy a hacer una operación, primero escribo en el log y después hago la operación, ¿no? Eh, y el comportamiento del buffer, si tengo un steal o no steal, ¿no? O sea, si yo le puedo quitar el buffer, por ejemplo, eh, como el buffer es un caché, a veces preciso un lugar. Y si preciso un lugar, quizás le puedo quitar un buffer que es de una transacción, lo mando a disco, se la saco, no la va a tener en memoria, por lo tanto la próxima vez que lo pida lo va a tener que leer a disco, pero ahí hago un lugar para otra transacción que me pidió algo. Entonces le meto ese bloque ahí, ¿no? O la otra opción es que esté pinned o otras alternativas, ¿no? Esto es steel, no steel, más también el otro, ¿cómo era que se llamaba? El, eh, force y no force, ¿no? Si yo fuerzo a que
el commit solo lo confirmo después que se hizo un checkpoint de todas las escrituras que se mandaron a escribir, ¿no? O si yo puedo hacer el commit aunque no haya llegado a escribir nada a disco, efectivamente. Solamente estén en el log, ¿no? Tiene sus ventajas y sus desventajas cada uno. En realidad, el no-for generalmente es más flexible, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Esas combinaciones de todas estas alternativas te da esto. Bueno, las operaciones redo es rehacer cosas que se mandaron a escribir pero no llegaron a escribirse. Deshacer es cosas que se escribieron pero que no llegó a ser el commit, ¿no? Entonces yo tengo undo, no redo, se basa en shadowing. Es un caso muy particular. No tengo que deshacer ni rehacer porque el shadowing, la forma en que lo hago es, yo voy escribiendo, tengo bloques copiados y después en una sola escritura digo el puntero que va al bloque verdadero o que va al bloque nuevo, ¿no? El bloque viejo al bloque nuevo. Entonces, nunca tengo que deshacer, porque la escritura esa es ya el commit de la transacción, ¿no? Pero es un caso muy particular, no se usa en los sistemas comerciales. La otra opción es que yo tenga actualización inmediata y tengo el force. Entonces eso me va a dar una estrategia undo, no redo. O sea, como tengo actualización inmediata y fuerzo a que cuando hace el commit primero se escriba todo antes de hacer el commit, yo puedo tener que deshacer, ¿no? Pero nunca tengo que rehacer, porque antes de hacer el commit yo forcé la escritura de todos los bloques. Si tengo el no undo redo es porque tengo actualización diferida con una estrategia no steal, ¿no? Eso quiere decir que yo mando a escribir al final del commit, nunca mando a escribir antes, entonces nunca tengo que deshacer nada, solo mando a escribir después del commit, ¿no? Y el no steal es que me aseguro que los bloques siempre estén en el buffer, a no ser hasta que yo haga el commit. Cuando haga el commit, recién entonces puede escribir a disco. ¿Ah? Y el undo redo es actualización inmediata con still no force. ¿Ah? O sea, yo le puedo quitar los bloques, aunque no haya terminado, y no lo fuerzo a que haga la escritura cuando hace el commit, ¿no? Y además con actualización inmediata. Que este es el más usado, el más común en los sistemas de base de datos. Entonces yo tengo tanto que deshacer como rehacer. Okay. ¿Sí? ¿Te quedó más o menos? Repasalo igual. Sí, sí, lo tengo repasado. Pero básicamente entonces el undo y el redo no se va en la actualización inmediata definida, sino en la combinación de eso con el steal y el force. También, sí. Aunque en general los ejemplos estos que hacemos no lo vemos mucho. Generalmente usamos el checkpoint también para decir que se hace. Porque esto implica también el steal no steal, por ejemplo, un checkpoint que sea parcial, que solamente te escriba cosas de algunas transacciones y de otras no. No lo vimos con tanto detalle, ¿no? Acá vemos, porque acá estamos viendo el checkpoint mágico, que no existe, cuando en realidad lo que nosotros tenemos es el checkpoint fuzzy, ¿no? Que lo que hace es un start checkpoint y empieza a escribir y después hace un end checkpoint. ¿Ah? Pero eso hace mucho más complicado estos ejercicios. Entonces optamos por hacer el que yo llamo el checkpoint mágico, que tal, lo queda más sencillo y el concepto básico está, ¿no? Además, claro, lo tengo que repasar igual esto. Sí, por supuesto. ¿Está? Además. Bueno, dejamos por acá. Además. Bueno, entonces nos veremos en la clase siguiente. Nos vemos, Enrique. Bueno, nos vemos, chaucito. Nos vemos. Chau, chau.